Señores, se deroga la ley de alquileres. ¿Y ahora qué pasa? Es la pregunta que nos hacemos. Estamos con Fernando Álvarez de Celis aquí en el piso. Hola, Fernando, gracias por venir. No, por favor. La verdad que no sé si empezar de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, porque cada uno tiene una pregunta para hacerte. La primera pregunta que nos hacíamos hoy con la manicura, mientras me hacía las manos a la mañana tempranito. ¿Cuándo empieza a aplicarse la ley de alquileres? ¿Voy a poder seguir alquilando? ¿Me voy a tener que ir a otro lugar? No, ¿Cuándo y a partir de cuándo y cómo? Por un lado, la gente que tiene contrato con la ley sancionada en el 2020 o la modificación del 2023, ese contrato sigue vigente, no cae con el DNU. Con lo cual, si tiene un contrato por 3 años y con la cláusula indexatoria que dice ese contrato, tiene que seguir así. No puede decir el propietario cambió, ahora me de 3 es 2 años, lo que se firmó y ese no es retroactiva esta ley. Lo que sí, si ahora alguien quiere hacer un contrato inquilino-propietario hoy, se tiene que ceñir al DNU, independientemente que, como charlaba y decía muy bien Edgardo, si alguien lo declara que no sirve, eso vuelve para atrás. Pero hoy hoy es DNU. Hoy es el DNU y si alguien necesita firmarlo hoy, digamos, hoy está paralizado el mercado, nadie está firmando nada. Está bien, pero ponele Marce. Contale, Marce, tu caso. No, claro, a mí me tocaba, Fernando, en este caso, renovar justo ahora, ¿no? Y lo que me habían propuesto era una prórroga de 4 meses, porque se sabía que la ley estaba cuestionada, la ley que acababa de retocarse hace muy poquito, ¿no? Entonces me habían propuesto una prórroga de 4 meses hasta ver qué pasaba, porque obviamente con un nuevo gobierno se sabía que iba a haber un cambio. Y hoy me anularon esa firma de la prórroga. Es decir que a partir de ahora lo que estamos es en una situación de stand-by, esperando a ver cómo se sigue. Se supone que se sigue de la siguiente manera. Tendré que sentarme con el dueño del departamento y arreglar las condiciones. Intuyo que eso va a ser así, ¿no? Si la prórroga la firmaste, no sé. No, todavía no. Por eso. Con lo cual, hoy no tenés contrato. Ahí sí, rige la cláusula, rige el DNU. Con lo cual ahí es sentarse entre propietario e inquilino y ahí no hay ningún hoy parámetro del Estado, como había en las leyes anteriores, donde se indexa por casa propia, se indexa por el Banco Central. Hoy la indexación la ponen entre ustedes, tanto los plazos como los montos. Puede ser. Perdón, la duración del contrato también. Mínimo 2 años. La moneda y te seguimos agregando. Perdón, mínimo 2 años. Mínimo 2 años. Ah, bien. Eso sí, sigue con la ley anterior. O sea, sigue como estaba regido hasta que se sancionó en marzo del 2020 la ley. Fernando, ¿qué pasa si el dueño me dice: mira, como no sé qué va a pasar, porque es una alternativa, te propongo hacer un contrato de 1 año? No puede. No O se sea, puede. Mínimo. El mínimo 2 años para alquiler permanente. Lo que puede pasar es que entra el alquiler temporario y ahí máximo son 6 meses, con lo cual por 1 año no se puede firmar. O sea, es el contrato por 2 años como era antiguamente. Lo que sí, obviamente, los inquilinos tenían 3 años y eso implica que cada vez que tenés que renovar tenés que pagar todo. Hoy se calcula en la Ciudad de Buenos Aires entre 800.000 y 1.200.000 pesos cada renovación de contrato, con lo cual ahí tenés que, obviamente, el inquilino, al perder ese año que tenía antes de 3 a 2 años, va a empeorar, digamos, y tener que pagar más cada vez que se venza el contrato. Y los parámetros de indexación, por ejemplo, no sé, vos decís, puede ser cada 3 meses, cada 6 meses, acorde a algún índice en particular, eso lo ponemos al libre albedrío. Eso está totalmente al libre albedrío, obviamente. Ahí va a depender mucho, y acá vamos a decir cuál es la apuesta del gobierno y de las cámaras inmobiliarias. Dijeron durante mucho tiempo que por las leyes anteriores muchos propietarios habían sacado las propiedades del alquiler porque no les convenía. Bueno, lo que se espera, digamos, no digo que sea así, pero lo que se espera es que los propietarios con esta nueva ley pongan más propiedades a alquilar y eso, no digo que disminuya el precio, pero sí lo normalice un poco. Entendamos también que con las leyes anteriores o en el periodo anterior, los alquileres aumentaron el doble que la inflación, con lo cual vos tenés un fenómeno muy difícil de aguantar. Recién veíamos que aumentaban prepagas, todo lo que estaban contando, y los alquileres representaban a principios del año pasado el 35% de un salario promedio, hoy está arriba de un 55% de un salario promedio. Con lo cual no tenés mucho margen, porque el salario, como bien explicaste recién, no está aumentando. Entonces tampoco hay mucho margen para aumentar más. Esto vamos a ver cómo sucede, pero en principio si hay más propiedades en oferta, esto debería normalizarse un poco más. Fernando, tengo una pregunta también, que bueno, que es otro Tenemos sector... pregunta de la gente también, pero los chicos están tan ansiosos por... Esta es una pregunta que hay millones de personas. Es una mesa de inquilinos queriendo sacarse las dudas, chicos. Venís, estamos en la Fernando, reunión de consorcio, dale. Venís con la ley de 2020, ¿no? Venís con la ley de 2020. Te toca renovar ahora en marzo-abril del año que viene, ¿no? ¿Qué aumento te van a aplicar? Decime un número. No. ¿Qué aumento te van a aplicar? Es que no hasta sabe, marzo, o lo sea, están mirá, matando. no, pero ahí tenés. Decime un número. No, por eso. ¿Cuánto el porcentaje? ¿Cuánto te, por ejemplo, pagás 100.000 pesos
y le sumo el porcentaje. Para, ¿Por es la pregunta cuánto? que viene, creo, Por eso, igual. pero ese porcentaje va a estar determinado. Ponerle que la inflación sea muy alta Sí. y los salarios no aumenten, propietario e inquilino se van a poner de acuerdo. De hecho, un tema que está pasando hoy. Pero con la ley vieja estamos hablando, ¿eh? No, es que por eso es que la ley vieja desapareció. O sea, cuando se vence. No, perdón, con la ley vieja vos decís el contrato. La de 2020, vos Claro. ya tenés firmado el contrato con Y la ley depende de la 2020. inflación que haya de acá a marzo del 2024. Así o sea, que, ahí empezá. el Banco Central va a seguir poniendo el índice y ahí vas a tener que hacer. El que más Chicos. beneficiado se ve los inquilinos es el que firmó entre agosto y ayer, digámoslo así, porque ahí tiene lo que es el índice de casa propia que llega al el ex Ministerio de Hábitat de Nación, que está muy por debajo de la inflación y que está atado a los salarios. Con lo cual, esa persona, pero hay muchísimos, o sea, ahí también hay un tema. Hubo muy pocos alquileres en ese proceso porque todos estaban esperando, los propietarios sobre todo, que se derogue la ley si cambia de gobierno. O sea, fue una ley muy blandita desde el punto de vista del consenso con los propietarios. Entonces ahí tenés una puja muy difícil de explicar, que es, la gente esperaba tener índices más bajos, pero no había propiedades, con lo cual los propietarios ponían esto, por eso aumentó muy por encima de inflación, porque lo cargaban antes de firmar el contrato. Hoy lo que podría pasar es que como vos podés indexar cada 3 meses, entonces vos podés decir, bueno, no te indexo, no te lo pongo muy alto de entrada, pero vamos hablando cada 3 meses. Digamos, así funcionó la Argentina y el mercado de alquileres mucho tiempo. Terrible. Y la verdad que el mercado de alquileres Bien. del último tiempo está por fuera de las normas, porque la gente termina acordando entre particulares cómo ponerlo, digamos, muy, muy por fuera de la ley. No maten al mensajero. No, es tremendo, te ¿Ok? digo. Fer, todo yo te bien. defiendo, Fer, yo te defiendo. No, está muy Escuchame. bien las preguntas, está muy bien. Tengo preguntas de la gente. Esto funciona como un consultorio, ¿viste? Perfecto. Vamos A ver, vamos a leer la pregunta que tenemos acá. Susana dice, pregunto, el que tiene un contrato firmado por 2 años, no se cambia hasta el vencimiento, ¿no? Gracias. Por eso, no puede haber contrato firmado por 2 años porque la ley anterior sí o sí tiene que ser contrato por 3 años. Con Y lo pero cual, calculo que habrá sido que serán esos contratos que se hicieron aparte, ¿viste? Que por eso, los que son aparte, en verdad no tienen validez legal. Claro. Con lo cual, Claro. digamos, son ilegales y de hecho Pero es una nosotros calculamos que el realidad, 60% es ilegal. Ilegal quiere decir que se ponen de acuerdo por fuera de la ley. Claro. Y eso fue lo que terminó pasando, por lo cual no se desmoronó los alquileres en la ciudad de Buenos Aires, porque si no, no alquilaba a nadie. Entonces terminaron haciendo por fuera. La realidad es que desde el punto de vista legal tendría que estar por 3 años. Y ahí te doy un dato. Todos los contratos por la ley anterior tienen que estar en la FIP. Nosotros hicimos el cálculo, solamente el 7% de los alquileres Ok. estaban en la FIP. Con lo cual, nada, tenés un problema muy grande entre la legalidad, la ley y lo que pasa, que le puede pasar a esta ley también. Y cuando hay crisis económicas, 74, 89, 2002, siempre hubo crisis de alquileres porque está atado al proceso económico y no solamente a la regulación de las leyes. Chicos, por favor. Se calman. Calmamos, Llegué como con 5 preguntas. ¿Te quedaste con 5? sí, yo también. Escuchame, Después Voy a tomar un té, a ver. ¿podés venir mañana? No, pasame todo las gusto, redes sí. sociales y Dale. sacátelas con las redes sociales, Claro. querido. Tejidurbano.net, ahí pueden. ¿A dónde? Tejidurbano.net. No, más lento, por favor. Somos Perdón. gente grande. Tejidurbano.net. Gracias. Urbano. Tejidurbano.net. Vos pensás que tenemos que anotar, o sea, no Está muy tenemos. Vos sos joven, pero acá somos todos mayores. Menos Habla por vos. NASA. ¡Ole! Gracias, Fer. Hasta luego. Gracias, un gusto.